Honorables miembros de la Corte, señores jurados, vengo a hablarles en defensa del señor John Alexander Niño Meneses. Mi papel es muy limitado, no tengo la intención de abusar del tiempo de la Corte y por esto me limitaré a los argumentos más espontáneos, sinceros y positivos que debo presentar a su conciencia, a fin de que la causa del señor John Alexander sea colocada dentro de una atmósfera serena, por encima de toda prevención y fuera de todo prejuicio. Por tanto, ante todos ustedes, solo trataré de explicar lo que ha surgido del proceso en torno a la personalidad del señor John, y por ende no podemos declararlo responsable de este hecho delictuoso. John Alexander tiene en contra de sí la innegable realidad del hecho delictuoso, confesado por él, como es el haber dado muerte a un hombre. Esto es una pena para todos. Por consiguiente, el señor John Alexander debe ser condenado. Es una comprobación en virtud de lo cual todo ciudadano que se encuentre por ministerio de la ley en el lugar de los jueces o pertenezca al conglomerado de la ciudad, de la población, todo ciudadano, repito, experimenta en primer término un sentimiento de repulsión, su señoría, porque dar muerte a un hombre es siempre la más grande desventura que puede sobrevenirle a una criatura humana. Cualquiera sea el motivo, por más noble y excusable que sea el móvil, que haya llevado la mano del hermano John a darle la muerte a otro hermano. La experiencia enseña que la justicia se ha encontrado en dificultades al aplicar cuando la acción delictuosa no fue el efecto de una irrupción instantánea de ira, cuando una injuria recibida, sino en cambio la consecuencia de una grave y dolorosa ofensa sufrida en otra ocasión, como es el caso del señor John, quien concurrió en su defensa, concurrió en la defensa de su hermana, pues al verla rodeada de dos sujetos y uno de ellos armados con un arma de fuego apuntándole, el señor John desenfundó su arma, su señoría, y le propinó 3 disparos al sujeto armado que le apuntaba a su hermana. El otro sujeto huyó del lugar de los hechos en cuanto escuchó los disparos que le propinó el señor John a su compañero. De esta manera, su señoría, el señor John le salvó la vida a su joven hermana de tan solo 13 años. No puede decirse que en tal caso hubo ímpetu de ira, puesto que es característica de esta seguir inmediatamente a la injuria y otorgar en tales casos solo las circunstancias atenuantes genéricas. Sería un beneficio demasiado leve ante la gravedad del hecho. Estas palabras del señor fiscal confirman en la idea de que por lo menos debe otorgarse al señor John Alexander el atenuante de el intenso dolor, la ira y el intenso dolor consagrado en nuestro artículo 32 del Código Penal. Si en su conciencia quiere tranquilizarse la definición moral y legal del hecho realizado por él, el egoísmo, su señoría, el egoísmo no fue el móvil que llevó al señor John Alexander a quitarle la vida a ese hombre, a ese criminal que le apuntaba a su hermana. Obró por un móvil altruista, desinteresado, no por interés personal ni por beneficio egoísta. Se vio arrastrado a la acción por el extraordinario afecto hacia su propia hermana. No tuvo el criterio lo suficientemente sólido y equilibrado para ver que los remedios a las desventuras a las que se enfrentaba no se deben buscar en la violencia contra quien se considera su autor de esas desventuras. Su señoría, es claro que el señor John Alexander fue víctima de un desequilibrio mental. Y usted debe afirmar que ese desequilibrio fue la razón de esta inmensa desventura. ¿Desventura para quién? Para el señor Carlos Alberto, desventura para la familia Meneses, desventura para todos aquellos involucrados en este hecho que nos enluta hoy. Y así, señores jurados, creo que haber presentado ante todos ustedes con la sinceridad de la convicción y la firmeza incontenible de la verdad surgida en este debate público,
con todos los documentos que hemos revisado, no puede ser un objeto de sospecha que el ímpetu del señor John fue obrar con un carácter delictuoso, criminal, sino solamente por evitar un daño en la humanidad de su hermana, una joven de tan solo 13 años, siendo acosada por estos dos sujetos y uno de ellos armado. Esto es una atmósfera que se ha venido enrareciendo en la conciencia del señor John al ver esta situación. Por la elocuencia de los hechos, hemos estado viendo el vórtice dantesco por el cual se vio infructuosamente enraecido el señor John, una pasión pública por proteger a su hermana. El señor John Alexander dio muerte y por ello se encuentra delante de todos ustedes, como personificación de una gran desventura humana. Pero John Alexander no es un asesino, no es un delincuente perverso. John Alexander es un joven bonachón y generoso que tenía delante de sí un porvenir de riqueza y acaso de gloria, pero que en cambio arrojó todo en la vorágine, a que fue arrastrado por el inmenso afecto hacia su hermana y en el deber de protegerla. Como hermano mayor, ese era su deber. Estoy seguro, su señoría, que con su decisión le demostraremos al país que estamos ante un hecho en el que se deben conmover, porque aquí estamos es frente a un hermano protegiendo a su pequeña hermana de sujetos peligrosos. Se han venido, dirá su señoría, que proteger la vida de una joven estudiante prometedora, y a quienes se nos considera como materialistas, muy por el contrario, estamos espiritualizando de esta forma la justicia entre los hombres, porque decimos a esta justicia penal que si se detiene en la exterioridad más repulsiva y repugnante de los delitos, no es justicia completa. Porque para que exista es preciso, tomando como punto de partida el hecho, desandar todo el camino recorrido por su autor hasta penetrar en esa forma, en el alma de quien fue arrastrado a la acción delictuosa, el joven John. Joven John que, su señoría, le repito, él estaba protegiendo a su hermana menor, es su deber como familiar. Todos los hermanos mayores deben proteger a sus hermanos menores. Penetrar en el alma de quien fue arrastrado a la acción delictuosa para establecer sus móviles y sus condiciones espirituales es lo que yo estoy formulando aquí, su señoría, entender la razón del actuar de mi defendido. La tragedia del 28 de agosto, sin duda alguna, es deplorable, repugnante y dolorosa. Pero el móvil que desencadenó en el joven John no presenta la atosigada llama del odio y la vindicta. No la llama de la severidad inexorable, por la cual el agente del Ministerio de la Fiscalía General decía castigarlo, imponerle una pena privativa de la libertad, declararlo responsable sobre un hecho el cual no tiene fundamento, su señoría, porque él actuó con un corazón puro en la protección de su hermano. Es por eso, su señoría, que tomo en consideración y le solicito muy respetuosamente que declare inocente al señor John Alexander por el presunto delito de homicidio agravado. Toda vez que, como he venido desplegando durante toda esta exposición, su señoría, su móvil para actuar lo realizó en búsqueda de la protección de su hermana menor, una joven de tan solo 13 años que estaba siendo acosada por estos dos sujetos, uno de ellos armados, y le estaba apuntando. Su señoría, no siendo más, esta defensa le agradece mucho por el tiempo entregado por usted y con mucho decoro le solicito declare inocente a este joven. Muchas gracias.